digo, en general, a los docentes nos gusta, salvo que sean docentes muy egocéntricos, que les guste mirarse a sí mismos, que puede ocurrir, ¿por qué no? También nos gusta verlos a ustedes. Digo, esto del Zoom y del Meet genera cierto como egocentrismo, de que uno se mira a sí mismo y se admira y dice, qué lindo que estoy, o mira el grano que tengo. Pero no, están muy lindas, chicas, y Ulises también. Pero bueno, pasa un poco eso de mirarnos y admirarnos, pero cuando uno da clase, la verdad es que es bastante feo, ¿no? Verse a sí mismo dar clases, porque a mí me da vergüenza. ¿Qué hago? Así que prefiero verlos y verlas a ustedes. Bien, me presento, ahora sí, ya estamos grabando. Mi nombre es Hola Astor, que también estás en mi comisión. Mi nombre es Máxima Guglielmelli, soy la docente de la comisión de los miércoles de 11 a 1. Y el día de hoy vamos a ver el texto de Nancy Fraser, que se llama ¿Qué hay de crítico en la teoría crítica? El caso de Habermas y el género. En primer lugar, les pido disculpas porque no tengo COVID, está descartadísimo el COVID, pero como les decía a los que llegaron más tarde, sí tengo un resfrío tremendo, y tengo la voz un poco tomada, así que sí, si me esfuerzo un poco, voy a tratar de no forzar mucho la voz, pero la verdad es que por ahí me va a costar un poco hablar las 2 horas sostenidas, así que están hoy particularmente más que habilitados para abrir el micrófono y hablar, si así lo necesitan. Y un poco comentarles que este texto de Nancy Fraser es un texto que se da por primera vez en esta materia. Este cuatrimestre estaba planificado para darse en el segundo cuatrimestre del 2020 o el primer cuatrimestre del 2020, y lo que ocurrió es que nos agarró la pandemia, y entre las múltiples organizaciones que tuvimos que hacer adentro de la cátedra, bueno, tomar se fue el texto de Fraser, ¿no? Del programa, y después volvió. Ahora que ya estamos más organizados y le tomamos el ritmo de la pandemia, las clases virtuales, decidimos volver a incorporarlo. Así que es la primera vez que se da el texto de Fraser, es una responsabilidad muy grande. Habrán visto que ya subimos algunos contenidos, un PPT, una guía de lectura. No sé si alguno o alguna lo habrá podido leer, y si les pareció un texto interesante, si quiere comentar algo al respecto. Yo lo leí, sí, a mí me gustó, me pareció que estaba interesante lo que planteaba. Hay un par de cosas que me anoté para preguntarte, pero sí, a mí por lo menos me pareció interesante. Bien, me alegro entonces, Estefanía. Sí, un poco lo incorporamos, por una parte porque este es un texto que Fraser escribió en 1985, lo escribió en una revista, creo que era Sherman Reviews o algo por el estilo, lo tengo por ahí anotado, que era una revista, digamos, en relación con la teoría de la acción comunicativa de Habermas, que hacía como algunas revisiones sobre la teoría de la acción comunicativa de Habermas, y nos pareció un contrapunto interesante con la obra de Habermas, ¿sí? Principalmente porque incorpora una perspectiva muy interesante para pensar la teoría social y las ciencias sociales, que es la perspectiva de género, ¿sí? Y ella siempre está pensando la obra de Habermas y la teoría de la acción comunicativa desde ese paradigma, o desde esa perspectiva, mejor dicho, ¿no? Que es la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque ella lo que considera, porque uno puede decir, y era un poco lo que decía yo en la clase del martes, ¿por qué Habermas se tendría que hacer cargo de, digamos, las connotaciones de género en su teoría, si quizás le interesan otras cosas como la opinión pública, la democracia deliberativa, la acción comunicativa, el discurso, el intercambio argumentativo? Y ahí Fraser, un poco lo que nos viene a decir es, bueno, en realidad no es tanto digamos, por una cuestión de que le quepa el ensayo, sino porque para que una teoría social sea crítica, como pretende la teoría de Habermas ser crítica, no puede ser ciega a las cuestiones de género, ¿sí? Y en este sentido nosotros tuvimos una suerte de debate al interior de la cátedra,
Este es un texto que traje yo para ver si se puede incorporar, y lo defiendo, y por eso estoy acá el día de hoy también, porque fue un texto que seleccioné, es decir, propuse en su momento para leerlo y para ver si se podía incorporar, porque me parece que dentro de la teoría social y dentro de las ciencias sociales, cada vez más los temas de género van ganando lugar y van ganando espacio. Yo contaba el martes también que me recibí en el año 2009, y, o sea, hace 11 años, sí, 11, casi 12 años, y durante la carrera no vi absolutamente nada sobre perspectiva de género y sobre cuestiones de género, para nada. Y me parece que es un tema que en los últimos 12 años fue ganando cada vez más agenda. La primera vez que leí a Butler fue en un seminario interno de esta cátedra, y siempre las cuestiones de género fueron surgiendo, digamos, en actividades extra dentro de la formación académica de grado. Después me surgió quizás más en el doctorado o en la maestría. El doctorado todavía no lo terminé. Pero sí me parece interesante que esta formación esté desde el inicio, y por eso pensarla en clave epistemológica, y por eso incorporé este texto de Fraser. ¿Quién es Nancy Fraser? Que está viva, es una de las pocas autoras que efectivamente está viva. Habermas está vivo, algún otro más también, creo que Elster también. Nancy Fraser es una filósofa estadounidense que actualmente es profesora en The New School de Nueva York, y que, digamos, uno puede pensar su obra en relación a dos grandes ejes, ¿sí? El primer gran eje tiene que ver con la idea de la justicia social, y quizás hayan leído, yo ya perdí el rastro de qué textos y qué textos no están en la carrera de grado de Ciencia Política o de Trabajo Social. Yo en Trabajo Social de otra universidad he dado la idea de justicia social de Nancy Fraser, pero no sé si esto es así en la UBA. Pero sí quizás han leído su concepción sobre la justicia social y sus debates sobre la justicia social, que es de hecho lo que a mí me acercó en un primer momento a esta autora, digamos, su concepción de justicia social, que es una concepción muy interesante. Y posteriormente incorpora, o digamos, creo que al mismo tiempo, pero yo posteriormente leí su propuesta, digamos, o sus análisis sobre el género y sobre las connotaciones de género, que están fuertemente ligados a su idea de justicia social a sí mismo. Entonces, brevemente sobre la idea de justicia social, ella debate principalmente con autores como Axel Honneth, que es discípulo de Habermas, que es, digamos, lo que es la tercera generación de la Escuela de Frankfurt. Y además de debatir con Axel Honneth, bueno, con Taylor, ella lo que hace es retomar dos tradiciones de justicia social, lo que es la redistribución, ¿no? Que la sitúa, digamos, en términos filosóficos dentro de lo que es la tradición liberal de John Rawls, por ejemplo. Los de ciencia política seguramente algo les resonará. Y la tradición de reconocimiento más propia de Axel Honneth. Ella lo que dice es que normalmente quienes tienen una mirada de redistribución o más economicista, no ven a la justicia social en términos de reconocimiento cultural o reconocimiento de identidad o reconocimiento subjetivo. Entonces la propuesta de Fraser sobre la justicia social pasa en un primer lugar en un primer momento por una bidimensión, después por una tridimensión, que tiene que ver con ver a la justicia social desde la redistribución económica, el reconocimiento de las identidades culturales, pero también, digamos, la representación de las diferencias y demás. En segundo lugar, la otra pata es la que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con su propuesta feminista, o con su propuesta en relación a la justicia de género, que es un tema que Fraser ha tratado desde los inicios de su obra. Particularmente, digamos, en los años 80-90 emergieron alguna serie de debates en relación al género, con, por ejemplo, autoras como Judith Butler, con Seila Ben-Havid o Iris Young, que quizás algunos o algunas les resuenen, en donde principalmente lo que Fraser estaba planteando, o lo que le incomodaba a Fraser en estos debates, era
que se ponía en segundo plano, digamos, a las luchas emancipatorias anticapitalistas en favor de las luchas por el reconocimiento, ¿no? Entonces siempre, fíjense que su obra va hacia ese lugar, ¿no? Hacia pensar la justicia no solamente como una cuestión de reconocimiento, sino también una cuestión de redistribución. Y este era, digamos, la gran intervención que tuvo Fraser en esos debates con Seila Ben-Javid, con Judith Butler y demás. Son muy interesantes, están compilados en libros, si alguien tiene algún interés particular sobre eso. Después, en los últimos años, Fraser, además de seguir sacando libros y papers académicos, también ha sacado algunas veces en relación con otras autoras. ¿Alguien pidió la palabra o abrió el micrófono? Sí. ¿Puedes repetir, por favor, el tema de pensar la justicia no como reconocimiento, sino como distribución, dijiste? Sí, lo que digo, ahí hay, si les interesa profundizar sobre eso, igual esto es una presentación, no es lo que está diciendo ella en el texto, sino que estoy enmarcando a la autora en los debates que a ella le interesan para después, posteriormente, ver qué críticas le realiza Habermas, que es el autor que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? En este sentido, la clase se va a estructurar del siguiente modo. Primero la presentamos a Fraser, presentamos, digamos, algunos elementos del texto de Fraser, así como presentamos la teoría de Habermas y las cosas que va a criticar sobre la teoría de Habermas. Pero básicamente lo que plantea Fraser son dos cuestiones, que la justicia social, en la teoría social, se ha pensado desde el liberalismo como redistribución, ¿sí? Por ejemplo, acá sitúa a autores como John Rawls o Dworkin, que lo que van a hacer justamente es decir, bueno, la justicia social implica un mínimo piso de redistribución, ¿no? Digamos, y esto lleva a políticas públicas específicas, además plantea Fraser en sus textos, es decir, si uno considera o tiene la concepción, cuando va a hacer políticas sociales, por ejemplo, de que la justicia social es redistribución, entonces va a ser políticas de tipo, como por ejemplo la asignación universal por hijo, ¿no? De ir a redistribuir, que están perfectas, están bárbaras y las rebancamos. Pero lo que dice Fraser es, otros autores van a plantear la justicia social como reconocimiento, ¿sí? Entre ellos Axel Honneth, Taylor, y esto va a dar lugar a otros tipos de políticas públicas. Entonces, son dos patas que parecen contrapuestas, pero no son tales, porque la justicia social tiene que tener tres dimensiones: redistribución, reconocimiento y participación, ¿sí? Entonces, eso es lo que está planteando Fraser, digamos, se mete en el debate entre reconocimiento y redistribución y lo reajusta para sus propios intereses. Esto mismo va a ser en los debates de los años 80, 90, con, digamos, los debates feministas, en donde lo que va a plantear es que está todo bien, digamos, con el reconocimiento y con plantear el género en términos de reconocimiento, pero no hay que poner en segundo plano, digamos, la lucha emancipadora anticapitalista, ¿no? Que también forma parte, y esto lo va a decir ella en el texto que vamos a ver el día de hoy, digamos, para que una teoría social sea crítica, es necesario poner en eje y poner en cuestión las connotaciones de género, ¿sí? Porque la desigualdad de género forma parte del sistema capitalista. Es como el pegamento de un sistema capitalista. Entonces, esa es parte de la crítica que Fraser le va a hacer a Habermas, ¿sí? Crítica que además comparte con otras autoras feministas como Carol Paterman y otras más, que también están diciendo, bueno, che, pero acá Habermas no vio cosas de género, ¿no? Pero antes de adelantarnos, les decía que Fraser en los últimos años también ha sacado algunos manifiestos, o a veces con otras autoras, pero que principalmente estos manifiestos lo que buscan es ir hacia una concepción del feminismo que incluya a la mayor cantidad de sujetos, sujetas y sujetes posibles. ¿Por qué? Porque ella lo que ve es que en la actualidad el neoliberalismo ha reinterpretado al feminismo exaltando los aspectos más individualistas y más meritocráticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se plantea, no sé, el cupo de género. Está todo bien con el cupo de género, pero si eso solamente lleva a que mujeres
clase media o media alta accedan a los puestos de poder, entonces no sirve para nada, ¿no? O sea, o tiene ciertos problemas. Y este tipo de cuestiones es las que plantea Fraser en sus últimos libros. Creo que hay uno que es Contra Hegemonía Ya, y hay otro que se llama Feminismo para el 99%, que no son tan académicos, sino que son más un manifiesto feminista, en donde lo que plantea es que el neoliberalismo deja intocada, toma el feminismo, lo hace meritocrático, lo hace individualista, y deja intocada la base de explotación que subyace a las injusticias de género. Entonces, hecha esta introducción sobre Fraser, tomo un poco de agua, como les decía, tengo la voz tomada, me siento un poco flojita. Un poco de el texto de Fraser, lo que va a hacer es, primero, marquemos este texto. Este texto está en un libro que se llama Fortunas del Feminismo, ¿sí? Esta traducción particularmente. Que lo que hace es compilar una serie de artículos de Fraser desde los años 70 hasta el presente en 3 actos, ¿sí? O sea que si les interesa, está muy bueno porque, digamos, tiene como su parte más de teoría social, de teoría crítica bien fuerte en la primera parte, que es de hecho de donde surge este texto, y posteriormente ya, digamos, va desarrollando sus críticas, por ejemplo, al neoliberalismo. Es un libro muy bueno, se consigue en internet, no necesitan comprarlo tampoco. Haciéndole propaganda, pero se consigue, digo, yo por ejemplo lo bajé de la editorial gratis, ni siquiera es que estoy, porque Federico, nuestro titular, se enoja cuando decimos se consiguen los libros en internet por los derechos de autor, pero esto la editorial lo daba gratis, así que si no quieren gastar plata, está todo bien. Traficantes de Sueño era la editorial, y originalmente se había escrito en 1985, como les decía, como un journal article, que se titulaba What's Critical About Critical Theory, The Case of Habermas and Gender, en donde precisamente era una revista, un número especial sobre Jürgen Habermas, el autor que van a ver la semana que viene con Sebastián, igual jueves, porque martes es feriado, y el lunes también, nos hemos enterado hace poco, me parece que el lunes también, así que los que teníamos que dar clases el lunes a las 8 de la mañana, como quien habla, estamos muy contentos, porque no me quería levantar el lunes 24 a las 7 de la mañana para dar clases. Y este era un número especial sobre el pensamiento de Jürgen Habermas. Entonces, Fraser lo que va a tratar de hacer en este capítulo que seleccionamos de ese libro, que en realidad ya había publicado ese artículo en 1985, seguramente ha hecho algunas revisiones para incorporarlo a Fortunas del Feminismo, es debatir con la propuesta de Habermas de una teoría crítica y una teoría social, ¿sí? Va a ser muy crítica en la selección en el capítulo que tienen para leer el día de hoy, pero no, o sea, eso no significa que descarta completamente la propuesta habermasiana, sino por el contrario, es crítica para retomar esa propuesta habermasiana, ¿sí? Entonces, lo que busca hacer Fraser es leer la obra de Habermas, y más específicamente la teoría de la acción comunicativa, desde una perspectiva de género, ¿sí? ¿Por qué? Porque Fraser lo que ve es que Habermas no dijo nada sobre cuestiones de género. Solamente toma los aspectos de género como propios de movimientos sociales. Les dedica un poco de análisis en esa línea y en ese punto. Entonces, lo que va es la crítica fuerte de Fraser viene por ese lado. ¿Por qué? Porque para mostrar las relaciones de poder que subyacen una vida social, para ver qué desigualdades se perpetúan en un sistema social, hay que ver qué desigualdades de género hay, ¿sí? Porque Habermas se olvida del papel crítico que puede tener el movimiento feminista, bueno, por una serie de cuestiones que vamos a ir desarrollando a lo largo del texto. Lo que sí es interesante es que la propuesta de Fraser, yo les decía hace un rato, bueno, y entonces... Profe. Sí. Alguien me habló, no sé quién. Perdón.
¿Qué tal? No Buenas veo tardes. la persona. Andrea, Andrea. ahí está. Me aparecías con el microfonito. Quiero preguntar a los demás chicos si están entendiéndola, porque a mí me parece que su internet está todo en rojo ¿Tengo mala y conexión? no sé, no escuché No, nada de lo que yo iba escucho a bien. hablar. A mí se me Lo escucha escucho bien. bien. Cuando aparece eso, mepa que es Ah, de uno, no el de interpreto, ¿no? es del propio. Me Está parece. perfecto, También perdón. aparece cuando el otro tiene mala conexión. Pregunté por. No, está muy bien. De hecho, Ok. cambié de empresa. Como me aparece el nombre Federico Schuster en amarillo o en rojo, pienso que es el del otro y no el mío. No, es que no, a veces le aparece como que el otro tiene mala conexión también. No, igual está bien que me avisen, porque de hecho cambié de proveedor de internet hace poco y está en prueba, digamos, a ver cómo anda. Entonces, y alguna vez me han dado mal y me paso, vieron la 2.4, la 5.8. Voy a empezar a hablar. Pasaje. Así que si me ven medio cortada, me avisan, primero para reclamarle a mi nuevo proveedor de internet, y segundo porque me cambio de línea, ¿sí? O sea, me cambio estoy en la 5.8 creo ahora, me cambio a la 2.4, sí. Así que si me ven mal, me avisan, pero en principio sí, parece que es tu conexión, Andrea. Bien, entonces, volviendo Ay, al perdón. tema. Como había No, empezado a nombrar las categorías, no escuché nada. No, al contrario. Bueno, entonces volviendo a lo que decíamos, que era lo que decíamos hace un rato, ¿no? ¿Qué es lo que dice Fraser, básicamente? Está todo bien si no quiere retomar las teorías de género. El problema es que si uno quiere hacer una teoría social crítica, para que sea crítica, tiene que incorporar las connotaciones de género a su teoría. De hecho, ella comienza el texto citando a Marx, ¿no? Digamos, hay un filósofo crítico en la historia de la teoría crítica es Marx. Nos guste más, nos guste menos, digamos, no se puede negar su carácter crítico. Entonces, Fraser dice, lo cita, que para Marx la teoría crítica es la autoconciencia por parte del presente de sus luchas y deseos. Que no tiene nada de conceptual. O sea, si lo estaban anotando, olvídense, porque nadie les va a preguntar eso en un examen. No dice un concepto, ¿no? La teoría crítica no es sustantivo. Lo que está diciendo ahí es la teoría crítica tiene un carácter político y emancipador, ¿sí? Y en ese punto se establecen las bases para cualquier teoría social crítica, es decir, cualquier teoría social crítica tiene que enmarcar su marco conceptual y su investigación en un proyecto emancipador y político. Lo está diciendo Marx. Habermas va a estar de acuerdo con esto. Fraser también. ¿Qué es lo que dice Fraser? En este punto, en el cual una teoría crítica tiene que ser emancipadora, es que si en una época determinada hay un movimiento social de oposición con el cual se posee una identificación, entonces ese movimiento social de oposición tiene que ser tenido en cuenta. Más aún, dice Fraser, si en nuestra época, hablando de 1985, todavía ni una menos, ni el aborto, ni nada de eso, ni vieron que ahora Hollywood tiene como una versión muy light de las cuestiones de género que se cuelan en todas. Yo a veces dejo de ver las películas porque, bueno, me voy. Porque hasta inclusive resulta chocante a veces cómo presentan la perspectiva de género. Es agradable que estemos más atravesados por perspectiva de género y uno lo celebra, pero bueno, también esto que señala Fraser, ¿no? Digamos, como a veces el neoliberalismo retoma el género y lo vuelve algo individualista y meritocrático. Entonces, Fraser lo que va a decir es, si en nuestra época las protestas de subordinación de las mujeres están entre las más significativas, una teoría social crítica de nuestra época tiene que tener como objetivo iluminar las bases de esa subordinación, es decir, iluminar esas relaciones de subordinación. Si no, no es una teoría crítica, es otra cosa. Y en este punto, Fraser se pregunta qué es crítico y qué no lo es en la teoría social de Habermas. Y va a decir, Habermas no dice absolutamente nada sobre las cuestiones de género. Crítica que, como les decía, ya le hizo
Carol Paterman, Carol Gilligan, Seila Benavid. No está diciendo nada nuevo. Lo que pasa es que Fraser verdaderamente hace una crítica impresionante porque después va a retomar la teoría crítica de Habermas. No es que la va a dejar de lado. Pero para retomarla hay que atravesarla por las connotaciones de género, dice Fraser. Entonces, de este modo, teniendo en cuenta que Habermas ha dicho poco y nada sobre las cuestiones de género, es que va a plantear el texto en 3 partes. Yo voy a presentar más fuertemente la primera parte, después la segunda, la tercera, como habla más del estado de bienestar, bueno, 1985, vuelvo. Por ahí no nos interesa tanto, más que rescatar algunos puntos, pero sí le voy a prestar más atención a la primera parte, porque es donde ella va a analizar, digamos, la teoría de Habermas desde una perspectiva feminista. En la segunda parte va a explicar la distinción entre esfera pública y privada, también para reconstruir luego las connotaciones de género que no planteó Habermas, y en la última parte, digamos, va a analizar los conflictos específicos del estado de bienestar. Entonces, vamos a hacer una cosa, para que les quede más claro, porque esto puede ser complicado. Yo voy a abrir una pizarra. Ahí, me ven. Ven la pizarra ustedes, ¿sí? Los veo a 3 o 4 ahí, al costado, se me fueron la mayoría, así que cualquier cosa, abre el micrófono, ¿sí? Por ahí a veces el chat me avisa que dice algo. En esta primera parte, Fraser entonces va a presentar algunos elementos del marco socioteórico de Habermas. Cosa que por ahí no van a ver tan claramente en los capítulos de la teoría de la acción comunicativa que nosotros seleccionamos en la materia, pero sí hagan el link con el texto de Leiva y Madureira, no me acuerdo bien cómo es el orden de los autores, porque ahí cuando hablan de teoría crítica, digamos, muchos de estos elementos que va a presentar Fraser, ellos los retoman. Así que no dejen de leer ese texto. Porque además después, lo que suele ocurrir es que como no es un texto de Habermas propio, no lo leen, y hay cosas interesantísimas, y después eso se nota en los exámenes, así que léanlo, los incentivo para que lean el texto de Leiva y Madureira. Entonces, Fraser lo que va a hacer es referencia, y acá estamos en el plano de Habermas, ¿sí? Vamos a anotarlo para que quede bien claro que estamos hablando de Habermas. Fraser va a hacer referencia a la distinción habermasiana entre reproducción material y reproducción simbólica de las sociedades. ¿Sí? Entonces, Habermas distingue su teoría entre reproducción material y reproducción simbólica. De las sociedades. Ahora bien, esto igual está en el PPT, o sea que está muy bien que los voy anotando, está fantástico que anoten, pero les aviso que cualquier cosa, digamos esto mismo, el PPT lo armé yo, y esto mismo traté de reproducir, por ahí queda un poco diferente, porque uno va exponiendo y va, ¿no? Un río no es 2 veces el mismo río, bueno, una clase no es 2 veces la misma clase, por ahí cambia un poco, pero digamos que cualquier problema, digo, está en el PPT, y está también en el texto, ¿no? En el caso de la reproducción material, nos referimos a la regulación del intercambio de grupos de individuos con un entorno físico, ¿sí? Y con un sistema social. Entonces acá en la reproducción material tenemos algo más importante aún, que es el concepto de sistema de Habermas. Después vamos a ver acá. Y en el caso de la reproducción simbólica, nos referimos a cómo se mantienen y se transmiten determinadas normas, determinadas conductas, tareas, actividades, acciones de interpretación lingüísticamente elaboradas, pero además de identificación a los nuevos miembros de una sociedad, ¿sí? Y acá vamos a situar al mundo de la vida. Es decir, la reproducción simbólica es una función que se enlaza con el mundo de la vida. ¿Recuerdan Schutz, que retomaba Husserl? Bueno, estamos en ese plano, en el plano del mundo de la vida. Digo, como para hacer link con otros autores que ya han visto.
que es este telón de fondo de la acción comunicativa, va a decir Habermas la clase que viene, ¿no? El mundo de la vida. Entonces, tenemos esta reproducción material y esta reproducción simbólica de las sociedades, y Habermas va a presentar un esquema dual en donde distingue sistema de mundo de la vida, ¿sí? La reproducción material y la reproducción simbólica son dos funciones diferentes que nos sirven para clasificar prácticas, para clasificar actividades sociales, y que Fraser va a decir, bueno, esta distinción de la reproducción material y la reproducción simbólica se puede interpretar de dos maneras diferentes. La primera interpretación es a través de la interpretación de tipos naturales, que lo que supone es que aquello que se corresponde, o aquellas actividades que se corresponden con la reproducción simbólica, no se corresponden con la reproducción material. Por ejemplo, en el primer caso, ¿cómo se garantiza la reproducción material? Y bueno, a través del trabajo remunerado, a través del trabajo social. En el segundo caso, de la reproducción simbólica, ¿cómo se cumple esta función? ¿Cómo se garantiza esta función? Bueno, a través de la socialización de los más jóvenes, de la solidaridad del grupo, de la transmisión de tradicionales, ¿no? 25 de mayo pastelito, hasta, no sé, socializar a los pibes. Ahora tengo un hijo de 3 años que va a ver ahora a Boca con su padre mientras empieza a dar clases, y bueno, eso tiene que ver con la transmisión de valores, de símbolos, de identidades, ¿no? Son de Boca, yo no, pero bueno, no me meto, ahí los dejo ser tranquilos. Y lo que va a señalar Fraser es que si se interpreta esta distinción entre estas dos funciones de la reproducción material y la reproducción simbólica, serían naturalmente así y objetivamente así. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de mi hijo no es menor, sino que lo traigo a colación de esto, las prácticas de crianza estarían enteramente, no casi, sino que estarían enteramente, naturalmente y objetivamente en el ámbito de la reproducción simbólica, y por su naturaleza esencial no formarían parte de la reproducción material, ¿sí? Fraser lo que va a decir es, esta interpretación de tipos naturales es equivocada e ideológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es cierto que la crianza de los hijos, por ejemplo, se corresponda con la reproducción simbólica como opuesta a la reproducción material. Es cierto que criar a los hijos implica enseñarles lenguajes, darles una identidad, darles costumbres sociales, pero vaya si no implica también darles de comer, alimentarlos, cuidarlos, higienizarlos, ¿no? Entonces, hay prácticas y actividades, dice, que pertenecen también al plano de la reproducción material. La crianza no es solo tipos naturales, como sitúa Habermas, ¿no? No es solo reproducción simbólica, como sitúa Habermas. Habermas sitúa a la crianza de los hijos, a la familia nuclear moderna, reducida en el ámbito del mundo de la vida y de la reproducción simbólica. Bueno, Fraser va a decir, ojo acá, ojo al piojo, porque el primer argumento que nos tira es, ojo, porque no todo en la crianza de los hijos es reproducción simbólica, ¿sí? Cualquiera que haya cuidado un niño por más de 2 horas lo sabe, ¿no? A los pibes hay que darles de comer, a los pibes hay que limpiarlos, y a los pibes hay que cuidarlos. Entonces, esta distinción no puede interpretarse como una interpretación de tipos naturales, pero sí podemos tomarla como una interpretación de tipo contextual pragmática. Que anoto. Que matiza un poquito ahí la distinción, es decir, en un principio la crianza de los hijos pareciera estar más vinculada a la reproducción simbólica y no tanto a la reproducción material, pero ahí inclusive
Fraser va a decir, ojo, porque la crianza de los hijos es una actividad de aspecto dual. ¿Sí? Está tanto en el plano de la reproducción simbólica como en el plano de la reproducción material. Y ojo que el trabajo remunerado también, dice Fraser. ¿Por qué? Porque en el trabajo remunerado también se producen identidades. Y también se producen valores y normas. También la empresa capitalista moderna está atravesado por contextos normativos. Y por prácticas socialmente transmitidas que son simbólicas. Y entonces, ojo, que hay fenómenos que son de tipo duales y que esta distinción que hace Habermas entre reproducción material y reproducción simbólica tensa un poco si uno la piensa desde los tipos naturales. Más bien hay que tomarla como una distinción contextual pragmática, ¿sí? Que nos sirve es como para... una tercera posición, algo así, ¿no? A ver, ¿cómo sería una tercera posición, Andrea? Claro, no sé, pues yo lo leí anoche y yo pensaba que refería a que la crianza de los hijos era como una reproducción material, perdón, y ahora usted dice que hay que tomarla como una interpretación de tipo contextual pragmática, que Claro, es que esta como distinción junta es una las dos, distinción contextual pragmática. junta Y es la una actividad de reproducción aspecto material dual. ¿Cómo? y, claro, como es dual, junta los dos. Sí, ahí Fraser, cuando lleguemos hacia el final del texto, lo que nos va a decir es, ojo, porque en realidad las cuestiones de género son una suerte de pegamento para las desigualdades de nuestra sociedad. Entonces ella va profundizando cada vez más los argumentos. Empieza con la crianza de los hijos, con esta distinción entre reproducción material y reproducción simbólica, y dice, acá hay un problema, ¿sí? Porque si lo interpretamos desde los tipos naturales, esta distinción entre reproducción material y reproducción simbólica, entonces tenemos un problemón, que es que, pero a ver, ni la crianza de los hijos se corresponde enteramente con el plano de con la función de la reproducción simbólica, ni tampoco el trabajo remunerado se corresponde enteramente con la función de reproducción material, sino que son aspectos duales, ¿sí? Entonces, ahí ya hay un esquema dual, este esquema dual que presenta Habermas, que se empieza a resquebrajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambos aspectos, como la crianza de los hijos o como el trabajo remunerado, empiezan a mostrar características de ambos lados. Por eso Fraser dice, bueno, puede pasar, en todo caso, si lo tomamos como una interpretación contextual pragmática, es decir, bueno, sí, estaría más situado el plano de la reproducción simbólica, pero en última instancia también tiene aspectos de la reproducción material. ¿Sí? O sea, como que se intersectan las dos esferas, digamos, que en el fondo está todo mezclado. Vamos a seguir avanzando, porque Fraser va a decir, bueno, pero va a ir complejizando cada vez más la crítica a Habermas, y vamos a ir viendo que acá empieza, este esquema dual es fuertemente criticado por Fraser. Pero Fraser va a ir un poco más lejos en el marco socioteórico de Habermas, y va a distinguir entre contextos de acción integrados socialmente y contextos de acción integrados sistémicamente. Y ustedes lo van a retomar con acción comunicativa y los tipos de acción seguramente, cuando veamos a Habermas. Acá tenemos un problema de base, que yo ya se lo señalé a los docentes de teórico, que es que ustedes ven Habermas después. Vamos a ver el próximos cuatrimestres si hacemos al revés. Porque no está bueno que una autora critique a un autor que no vieron todavía. Aparte ya entran como diciendo Habermas es un machirulo, y tienen razón. Pero bueno, primero enamórense un poco de Habermas, ¿no? Y después lo critican por machirulo. Habermas, ¿no lo vemos la semana que viene? ¿Unos textos? Sí, claro. Claro, Debería haber no sido sé al por revés, qué ¿no? quedó así. No sé por qué quedó así, está muy bien lo que dice Astor. No tengo ni idea por qué quedó así en el cronograma, y cuando lo vimos al principio del cuatrimestre a mí no se me ocurrió decirle a Sebastián o a Federico, che, pero miren que Fraser está criticando a Habermas, vamos a partir primero de Habermas y después Fraser. Y cuando estaba preparando la clase, le digo a Sebas, bueno, ya está, ¿no? Ya quedó el cronograma así, pero le dije a Sebas, che, me parece que esto acá queda un poco raro, mejor pasémoslo después, veamos, o veamos de pasarlo, charlemos, debatamos sobre pasarlo primero Habermas y después Fraser, porque es medio difícil, si no.
pues les estoy explicando cuestiones que si ustedes ya hubieran visto Habermas, teoría crítica y demás, seguramente no tendríamos que ver. De todas maneras, igual no es que no se puede leer Fraser, nada más que van a entrar ya Habermas diciéndole machirulo y, bueno, bajemos un poco porque la teoría de Habermas es interesantísima también, ¿no? Más allá de las críticas bien fundadas que le hace Fraser, ¿no? Entonces, como les decía, Habermas distingue entre contextos de acción integrados socialmente y contextos de acción integrados sistémicamente. Lo vamos a anotarlo, así les queda. Tengo poco espacio en donde está la computadora, me encargué un escritorio y todavía no me llegó. Tardan las cosas para hacerse, así que estoy en una mesa chiquita. Les pido disculpas si me ven maniobrar con las manos y eso. Contextos de acción integrados sistémicamente y contextos de acción integrados socialmente. Dentro de el contexto de acción integrado sistémicamente van a ser aquellos, va a ser el contexto en el cual se enmarcan aquellas acciones que están determinadas por cálculos de maximización de utilidad, por medios de dinero y del poder, ¿sí? Es decir, son aquellas acciones que se realizan para maximizar una utilidad, que utilizan como medio el dinero y el poder, es decir, que son las acciones propias del sistema capitalista, ¿no? Ese es el ejemplo paradigmático del sistema capitalista. Son acciones estratégicas, aquí, digamos, situamos a la estrategicidad. Y a la acción instrumental que van a ver seguramente en la clase que viene. Entonces, para que no se me pierdan, porque los veo ahí anotando, apurándose para anotar, vamos a acomodar algunas de estas cuestiones. Acá este es el plano de la estrategicidad. Es el plano, además de aquellas acciones que se realizan con el medio del dinero y del poder. Vamos, la acción instrumental, la acción estratégica bien clásica, se integra en este contexto. Y el ejemplo paradigmático es el sistema capitalista. Entonces aquí vale bien señalar sistema capitalista. Bien. Pero además de esta acción, o estos contextos de acción integrados sistémicamente, situamos también los contextos de acción integrados socialmente, ¿no? En donde podemos situar aquellas acciones que están, digamos, socialmente, estas formas de acción socialmente garantizadas, pero normativamente garantizadas, y aquellas acciones comunicativamente adquiridas. Está bien, no importa, esto es como más específico, pero lo que sí me interesa que sepan es que son aquellas, son el contexto de acción en donde se actúa por referencia a normas, a valores o a un consenso basado en el discurso y en la interpretación lingüística. Es decir, si en la primera estábamos en el plano de la estrategicidad, acá estamos en el plano de la consensualidad, ¿sí? Del consenso y de la normatividad, de las acciones garantizadas normativamente. Entonces, vamos a poner consensualidad y normatividad. Y sí, en el caso de los contextos de acción integrados sistémicamente, estábamos hablando del sistema capitalista, el ejemplo paradigmático aquí va a ser la familia moderna, nuclear y reducida. ¿Sí? Vamos a poner solo familia, como para no poner familia moderna, nuclear y reducida. Esto tiene que ver un poco con, si alguien ha leído alguna vez algo de sociología de las familias, sabrá que, vamos, la historia de la familia lleva hacia esas concepciones de familia nuclear, reducida, donde el jefe de
de la familia es un hombre y demás. Disculpas nuevamente, no tengo COVID aparentemente, porque hisopado negativo, pero sí tengo un resfrío padre, así que si me ven luchar con un pañuelo, pasa por ahí. Entonces, están orientados, como les decía, por una interpretación lingüística, y aquí está el plano, digamos, de la acción comunicativa, que van a ver la semana que viene, que Fraser prefiere llamar acción alcanzada comunicativamente, pero bueno, nosotros podemos adelantarnos para la semana que viene y decir, este es el plano de la acción comunicativa, ¿no? Y de la acción normativa también, que también lo van a ver la semana que viene. Es decir, es el plano de las acciones que están orientadas por normas o que están orientadas a un consenso discursivo. Profe, una pregunta. no Entonces, me- lo que va a criticar es que en estos contextos integrados no hay perspectivas de género. Eso en este es como esquema dual que presenta como que el Habermas, sistema, claro, lo que dice que carece de eso y que justamente, por lo que quiero saber si entendí bien, lo excelente. leí así. Sí, que no hay connotación de género. Claro, No ve la y que en connotación. realidad es ser, o sea, como ser malo esto, digamos, es bueno para tomarlo y decir, bueno, pongámosle perspectiva de género, como que ese, digamos, sería como... Claro, pero aún más lejos, que para que una teoría social sea crítica, o sea, yo les empecé la clase con la conclusión final de la clase, pero que para una teoría social sea crítica, tiene que ser una teoría social crítica feminista, es decir, que tome, digamos, las... Claro, como que carece de ser crítica si no tiene perspectiva, digamos, feminista o de género. Esa es como la... Muy centrado, la otra vez me decía alguien, bueno, pero esto es como cisgénero, sí, o sea, Fraser está hablando acá de la subordinación a las mujeres. Después va a retomar cuestiones de teoría queer y además debate con Butler, no es que las deja de lado, pero en este plano lo que está hablando es bien del crítico, es bien crítica de esta división habermasiana, que no es solo habermasiana, sino que es una división que las feministas vienen denunciando desde hace un montón entre esfera pública y esfera privada, como llevar la esfera pública al plano de los hombres y la esfera privada al plano de las mujeres, ¿no? La crianza de los hijos, los cuidados, digamos. Esa es la crítica que está haciendo acá Fraser en este texto en particular. Después sí, en otros textos va a retomar, digamos, otras identidades de género más ligadas a la idea de justicia como reconocimiento también, pero bueno. Claro, pero acá toma de la familia, digamos, Claro, hace todo el... acá está tomando el esquema habermasiano para decir, no, muchacho, no me estás haciendo muy diferente de lo que nosotros las feministas estamos diciendo desde hace bastante, que es que, digamos, la reproducción de la subordinación de las mujeres se basa en la esfera pública y privada. Y acá, ¿qué tenemos? Reproducción sin material, reproducción simbólica, sistema, mundo de la vida, y se parece bastante a esfera pública y privada. Es decir, si ladra y tiene hocico y mueve la cola, es un perro, bueno, esto ladra, tiene hocico y mueve la cola, parece un perro, ¿no? Entonces, si vamos a hacer una teoría crítica, vamos a retomar estos aspectos de género, vamos a darle esta connotación de género. Acá Fraser vuelve sobre lo mismo y dice, bueno, esta distinción puede ser analizada desde dos maneras, o puede ser interpretada de dos maneras, como una distinción absoluta, que como ustedes son inteligentes, se darán cuenta ya de entrada que Fraser, distinción absoluta, dice, no puede ser una distinción absoluta. ¿Y por qué? Porque no hay manera en la cual las acciones que ocurren, digamos, en un sistema, o los contextos de acción integrados sistémicamente, no tengan ninguna referencia a normas o valores morales, ¿sí? De hecho, Habermas, en otro texto que dábamos hace un par de años en esta cátedra como objetivismo y validez, dice, bueno, en la empresa privada también hay normas, ¿no? No está negando que en el sistema capitalista hay normas. Y tampoco puede ser, dice Fraser, que los contextos integrados socialmente no impliquen de ningún modo cálculo estratégico, poder, dinero. De hecho, sin ir más lejos, en esta familia moderna, nuclear y reducida, hay relaciones de poder, hay relaciones de cálculos, y el medio que se utiliza también es el dinero. No. Esto cualquiera que forme parte de una familia lo sabe, ¿no?
Es decir, en la familia moderna nuclear también se hace presente el cálculo estratégico. Entonces, ningún contexto de acción humana está desprovisto de estrategicidad, y ningún contexto de acción humana está desprovisto de consensualidad. Entonces, todas estas instituciones, tanto las instituciones del mundo de la vida como las instituciones del sistema, tienen mezclas de consensualidad, tienen mezclas de normatividad, tienen mezclas de estrategicidad. Entonces, la diferencia absoluta no nos sirve. Hagamos, sí, dice Fraser, en todo caso, diferencia de grado. ¿Sí? Si vamos a analizar esto, bueno, partamos de la diferencia de grado. ¿Para qué? Dice Fraser. Bueno, porque la diferencia de grado nos permite ver que los contextos integrados sistémicamente implican consensualidad, implican referencia a normas y valores, en tanto que los contextos socialmente integrados también implican cálculos estratégicos, también utilizan el medio del poder como medio, aunque sea un poco menos, es decir, la diferencia de grado nos permite ver en cuál está mayor la connotación. Entonces aquí hacemos lo mismo que hicimos arriba. Vamos a... ¿Puedo? Sí, puedo. Ahí está. Vamos a tachar la distinción absoluta. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Habermas? Que estaba yo diciendo justo a propósito de la intervención de Micaela, que es que en todo caso, Fraser dice, Habermas supone que la estructura de las sociedades modernas es dual, ¿sí? Por un lado están los órdenes institucionales de la vida moderna, ¿sí? Los ámbitos socialmente integrados que se reproducen, que se especializan en la reproducción simbólica, y por el otro lado están los sistemas, ¿no? Que son los ámbitos integrados sistémicamente y especializados en la reproducción material. Y esta estructura dual se va a expresar, por un lado, en la familia nuclear moderna, y por otro lado, en la esfera pública, en la economía capitalista, y también, y lo vamos a ver en breves instantes, en el Estado administrativo moderno. Ahora bien, entonces, presentado el esquema habermasiano, Fraser va a decir, bueno, tenemos una serie de problemas con este esquema dual. ¿Por qué? Porque tiende a exagerar las diferencias entre la reproducción simbólica de los contextos de acción socialmente integrados y de el sistema como un ámbito de reproducción materialmente integrado, ¿sí? Y oculta además las similitudes entre ellos. Entonces, dice Fraser, hay serios problemas. ¿Por qué? Y acá empieza con las críticas. Y atente al piojo porque lo va a destrozar a Habermas. Después lo va a hacer más suave, pero tremendo lo que le dice. Desvía la atención, dice Fraser, de que el hogar es de hecho un lugar de trabajo, aunque es un trabajo no remunerado y generalmente no reconocido. Punto 1. Trabajo no remunerado, algo a lo cual ahora un concepto al cual nos hemos habituado, pero que lo dio en 1985, bien por Fraser. Oculta el hecho, dice Fraser, de que en el lugar de trabajo remunerado, así como en el hogar, las mujeres están asignadas a ocupaciones normalmente sexualizadas o femeninas, de servicios, de cuidados, ¿sí? Es decir, hay tareas feminizadas, sexualizadas, de las que se encargan las mujeres, ya sea en el hogar como en el trabajo remunerado. Trabajo en el hogar, digo, ocupándose de las tareas de cuidado de los hijos, de adultos mayores, etc. En el trabajo remunerado, las mujeres siendo maestras, azafatas, no sé, asistentes sociales, digo, si hay aquí trabajadoras o trabajadores sociales futuros, saben, digamos, el peso que tiene la categoría de asistente social y cuán feminizado estuvo la asistencia social durante mucho tiempo. Enfermeras. Sin ir más lejos, un ejemplo básico es pensar, que siempre se utiliza cuando se quiere pensar las perspectivas de género en el mundo del trabajo, es pensar, por ejemplo, en profesiones como asistente
y secretaria, ¿no? El asistente como masculinizado, la secretaria como feminizada. Cocinera y chef, ¿no? También el chef más masculinizado y la cocinera más feminizada. Tercera crítica que le hace Fraser. No enfoca en el hecho en que en ambas esferas, tanto en el sistema como en el mundo de la vida, las mujeres están subordinadas a los hombres. Bueno, por las mismas cuestiones que venimos hablando, ¿no? Bloquea, dice Fraser, la posibilidad de analizar a las familias como sistemas económicos. Es decir, no se puede analizar a las familias como ámbitos de trabajo, intercambio, cálculo, distribución y explotación. Y lo que supone Habermas, aún más, es que, y esto lo van a ver de vuelta la semana que viene con el texto de Levi de Madureira, si mal no me equivoco, no lo leí hace rato ese texto, recuerdo que andaba por ahí la cuestión, pensar a las familias como sistemas económicos, para Habermas, implica la intrusión de fuerzas extrañas al mundo de la vida, es decir, la intrusión del sistema al mundo de la vida. La colonización del mundo de la vida por la economía y por el Estado, que es la gran crítica que Habermas le hace a los estados de bienestar. La gran crítica que Habermas le hace a los estados de bienestar es que el sistema del Estado y el sistema económico se mete en los hogares, exaltando el rol de cliente, exaltando el rol de consumidor, ¿sí? A través de, por ejemplo, no sé, programas sociales, la seguridad social, los sistemas de salud, de educación. Bueno, eso para sea, Habermas, una pregunta, profe. un segundito. Eso para Habermas es la colonización del mundo de la vida. ¿Sí? Que Fraser lo menciona en la última parte del texto, y que seguramente lo van a ver la semana que viene, seguramente Sebastián haga referencia a estos elementos. Ahora sí, Estefanía, perdón. No, o sea, yo a la última de la primera parte del texto, en un momento se refiere a las implicaciones políticas de la teoría de Habermas. A mí esa parte es la que no me quedó clara. No me acuerdo exactamente qué es lo que diría, pero sí, o sea, tiene que ver precisamente con, digamos que Habermas está haciendo un gran olvido con las connotaciones de género, pensando que el andamiaje... ya me acuerdo a qué te referís exactamente, y a eso iba a llegar, me vino a la cabeza el texto. Habermas, dice Fraser, esta división categorial entre instituciones del sistema e instituciones del mundo de la vida no nos permite pensar cuestiones de género. Y al no permitirnos pensar cuestiones de género, hay dos argumentos que tienen implicancias, como bien señala acá Estefanía, que no están explicitados en la obra de Habermas, pero que están subyacentes a la obra de Habermas, que son dos, y que tienen que ver con esto de la colonización del mundo de la vida. Que la crianza de los hijos, o que digamos las actividades domésticas de la familia nuclear moderna y reducida, no puedan incorporarse de manera no patológica en el sistema económico. ¿Por qué? Porque sería una intrusión del sistema capitalista y del Estado en el mundo de la vida. Es esta colonización del sistema por el mundo de la vida. Y la segunda crítica, que para mí es más fuerte, y que es la que se desprende para el resto del texto, es que esta separación entre mundo de la vida y sistema lo lleva justamente a defender aquello que habíamos mencionado previamente, de manera implícita, pero que está presente con este esquema dual que presenta Habermas, que es la separación entre lo público y lo privado. Y esta separación entre lo público y lo privado, la separación entre la esfera económica oficial, dice Fraser en el texto, y la esfera doméstica, es la pieza de la subordinación moderna de las mujeres. Ahí veo algo en el chat. No sé si lo pensaría en esos términos. No creo que nunca lo diría Habermas, no lo diría en esos términos, pues no son términos habermasianos,
pero sí, no, lo personal no sería político, sería como una suerte de... ahora lo vamos a ver cuando Para presente. él serían como, perdón, profe, serían como dos asíntotas que no se tienen que tocar, digamos, como que es un sistema dual así, lo pienso así, o ¿Qué más dual? No, Fraser lo está exagerando, chicos, también, pero sí es lo que piensa. No leí a Habermas todavía. Pero... No, ya van a llegar a Habermas. Pero sí lo que está pensando es a la esfera pública como la esfera del ciudadano, la esfera de la participación política y la esfera del diálogo y del consenso, ¿sí? Y lo que busca Habermas, su proyecto político, su proyecto emancipatorio, tiene que ver con una comunidad ideal de habla, ¿sí? Entonces, en esa comunidad ideal de habla, el rol fundamental es el rol del ciudadano, y el rol del ciudadano, que es lo que le va a criticar Fraser en breves instantes, es un rol masculino, ¿sí? Y en ese rol, digamos, todo lo que sea dinero y poder son usos parasitarios del lenguaje para Habermas. Entonces, la estrategicidad, el sistema, colocándose en el mundo de la vida, que es un mundo de consensualidad, de normatividad. Ojo que el mundo de la vida no es solo el mundo de la familia, ¿sí? Acá Habermas, Fraser está haciendo el foco en la familia, pero en este mundo de la vida también está, quizás por eso ahí hubo una confusión, la esfera pública. Hay una esfera pública y una esfera privada. Quienes hayan leído el texto lo reconocerán. En la esfera privada del mundo de la vida está la familia. Y en la esfera pública del mundo de la vida está el rol del ciudadano, pero también está la opinión pública. Entonces, también hay una esfera pública y privada para el sistema. Ahora vamos a llegar a eso. Pero cuando habla de la colonización del mundo de la vida, no está solamente hablando de la familia, sino también está hablando de la esfera pública en tanto opinión pública, ¿sí? ¿Y por qué? Porque está pensando, acá podemos poner la esfera pública como el Estado y el Estado burocrático del bienestar, además. Déjenme ver qué término usa Fraser exactamente. La economía capitalista. Sí, me acuerdo de decir empresa capitalista o... Acá pone administración estatal. Y acá pone economía capitalista ella. Entonces, esperen que hay alguna cosita que vamos a borrar. Esto, por ejemplo. Ah, se me borró todo. Bueno, a ver si puedo... Sí, puedo volver para atrás. Bueno, no puedo borrarlo de distinción absoluta. No es el mejor pizarrón que uno puede pedir, porque esto en el aula presencial no me hubiera pasado, pero sí, como para que se den una idea, cuando habla Habermas de la colonización, ahora lo vamos a ver un poco más en profundidad, pero cuando Habermas habla de la colonización del mundo de la vida, está hablando de que en el estado de bienestar aumenta o crece el rol de consumidor y baja el rol de ciudadano, ¿sí? Entonces, la administración estatal va a colonizar no solo la familia, sino también la opinión pública. No sé si queda un poco más claro. No es que para Habermas el mundo de la vida es exclusivamente el mundo de la familia nuclear, moderna y reducida. Es también el mundo de la opinión pública. Esperen que me ordeno un poco. Entonces, habíamos quedado en los dos argumentos de Habermas, ¿sí? El argumento de Habermas en torno a lo que intervenía Estefanía. Primera crítica fuerte o los dos argumentos no explicitados de Habermas que Fraser critica. Primero, entonces, la crianza de los hijos
no puede incorporarse en el sistema económico si no es de manera patológica, ¿no? Porque sería como una colonización del sistema sobre el mundo de la vida. Segundo aspecto a tener en cuenta, o segundo argumento que no explicitado que señala Fraser, la separación entre lo público y lo privado, la separación entre la esfera económica oficial y la esfera doméstica. Es decir, esto es una de las piezas claves de la subordinación de las mujeres, y en tanto pieza clave de la subordinación de las mujeres, Habermas lo está sosteniendo con este esquema dual que presenta. Por más que sus intenciones sean otras, ¿sí? Las intenciones de Habermas no es ser un machirulo. La intención de Habermas es tener una teoría crítica que dé lugar a una esfera de la opinión pública, ¿sí? Una democracia deliberativa, una acción comunicativa, una comunidad ideal de habla. Habermas está mirando acá, ¿sí? A la esfera pública de la opinión pública. Fraser está mirando acá, a la familia nuclear, moderna, reducida. Y está diciendo, ojo, porque mientras vos estás mirando acá, no estás viendo acá, y acá pasan cosas, se me escapó un cosito, y acá están pasando cosas fundamentales para entender al sistema capitalista. ¿Sí? Las desigualdades de género son inherentes al sistema capitalista. Vamos a mandar para arriba, no me lo deja borrar. ¿Se entiende un poco más ahí? Digamos, al complejizar un poquito más el mundo de la vida. Lo que dice, alguien levantó la mano. Adelante, NASA, ¿no? Levantó la mano, adelante. Acá. No sé si alguien más. Ahora, yo lo que me pregunto ahora, que agradezco la explicación esta, pues no había leído, no había reparado esa parte, en la lectura no terminé de leer el texto de todas formas, pero lo que digo es, Habermas está escribiendo desde la Universidad Goethe acá en Frankfurt, y lo que está discutiendo y lo que está viendo es que a 300 kilómetros tenía la Alemania del Este, ¿no? Donde el Estado era todo, con lo cual entiendo un poco el temor ese a esa separación tajante entre, no, por favor, no te metas acá, porque el Estado, que lo veo ahí a 300, que no es que me contaron el modelo soviético, digamos, entonces eso es lo que está discutiendo. Por supuesto, no había llegado a las cuestiones de género que bien pone Fraser acá, porque claro, las preocupaciones y los contextos son otros, ¿no? Pero no están tan lejos. Temporalmente no. Temporalmente no están tan lejos. Temporalmente no, pero hay un universo en lo que pasó en el medio, ¿no? O sea, claro. Y por eso mismo es interesante lo que yo señalaba al principio, porque inclusive yo cuando leía el texto me preguntaba, bueno, ¿y por qué Habermas se tiene que hacer cargo, digamos, de estas críticas que le está haciendo Fraser? Pero Fraser mismo está respondiendo, porque si queremos una teoría crítica, tenemos que tener en cuenta las cuestiones de género, las connotaciones de género, porque si no, no es una teoría social crítica, ¿sí? Por más que los intereses sean diferentes y que las preocupaciones de la época sean diferentes, y que Fraser está escribiendo desde Estados Unidos, con otra sociedad completamente diferente a la sociedad a la que está escribiendo Habermas, no obstante, digamos, el objetivo de ambos es compartido, que es una teoría social crítica. Entonces, Fraser ahí lo que va a decir, y qué es lo que va a decir el feminismo en general, es, ojo, que la teoría social crítica, y que es una crítica que también Fraser le va a hacer a autores como Foucault y Rorty, ¿sí? Ella lo que va a decir es, nosotros tomemos este andamiaje conceptual, el andamiaje conceptual de Habermas, de Rorty, de Foucault, no es para dejar de lado, pero tenemos que ver todas estas cuestiones, porque si no, no le damos lugar a un movimiento emancipatorio fundamental en nuestra época. Fundamental en nuestra época, que es el movimiento de mujeres. Y no es casual que este texto lo pongamos en este momento histórico también, ¿no? Digo, no es casual leer a las ciencias sociales con perspectiva de género hoy. Como les decía, hace 11 años yo me recibí y no pasé ni una materia de grado que analizara cuestiones de género. Claro, y de nuevo, no hay tanto tiempo de diferencia, ¿no? O sea, 11 años. Sí, sí. Y hoy estamos incorporando acá, y seguramente ustedes deben tener otras materias que han ido incorporando textos con perspectiva de género, digo yo en otras universidades de hoy también,
textos diferentes de Bourdieu y María del Carmen Feijó, digo, hay seminarios, inclusive hoy hay seminarios de sensibilización en perspectiva de género en todas las universidades nacionales. Entonces, ¿cómo es que ocurre eso? Y hace 11 años no. Bueno, porque hay algo de la época en que nos lleva a analizar esto. Y por eso el texto de Fraser. Claro que cada autor en su contexto, pero ojo que el contexto de Habermas y el de Fraser no es tan diferente. Aunque uno esté preocupado por la esfera pública en términos de opinión pública, de democracia deliberativa, en términos de comunidad ideal de habla, en el contexto que señala NASA aquí, de esta Alemania partida a la mitad, inclusive, digamos, siendo Habermas discípulo de la Escuela de Frankfurt, que es una escuela marxista, y Fraser está en Estados Unidos, digo, pero Fraser está mirando acá, y Habermas está mirando acá. Entonces Fraser lo que le está diciendo a Habermas es, ojo, porque te estás perdiendo cosas por no dar lugar a las connotaciones de género. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, o seguimos adelante con el texto de Fraser, que fui desordenando un poco. Mi idea era hacer una presentación más ordenada, quedé un poco yendo, viniendo, pero me parece que las ideas centrales se van desplegando más allá del desorden. Entonces, ¿qué es lo que le va a criticar Fraser a Habermas? En líneas generales, como les decíamos, esta separación entre este esquema dual se asemeja mucho a una separación entre lo público y lo privado. Y ojo que esta crítica que le hace Fraser, como les decía, es una crítica compartida con otras feministas. Y dice Fraser, no hay motivo alguno para creer que la crianza de los hijos, integrados sistémicamente, pueda ser más o menos patológico que otro trabajo remunerado. Si no, los niños, dice Fraser, que se crían en guarderías, no son más patológicos que aquellos que sí están criados a tiempo completo por sus padres. E inclusive esto va en contra de cualquier principio de justicia razonable. Entonces, empieza a desgranar esta idea de la colonización del mundo de la vida habermasiana. ¿Por qué? Porque dice, ojo con esta separación entre sistema y mundo de la vida, porque si uno tiene en cuenta estas implicaciones, termina siendo, para cerrar la pregunta de Estefanía, una concepción androcéntrica e ideológica. ¿Sí? Ojo ahí, porque reproduce esta separación entre público y privado que las feministas venimos diciendo que es uno de los aspectos claves para la subordinación moderna de las mujeres. Uno podría agregar hoy, 2021, pandemia, de las mujeres, disidencias, etc. ¿No? Pero esta separación público y privado es un temita ahí. Entonces, la propuesta de Fraser va a ser repensar, reconstruir la connotación de género que Habermas no tematiza en sus textos. Y lo que va a decir es... Profe, Sí, ¿Milagros o quién? Sí. No veo. Sí. antes de que siga avanzando, no me quedó claro en una cosa cuando habló de las familias y los sistemas económicos, creo que voy. la crítica anterior. Sí, perfecto. Me das el pie para seguir avanzando hacia... voy a borrar todo, ¿sí? Hacia la distinción que va a hacer Habermas entre sistema y mundo de la vida y esfera pública y privada en el mundo de la vida. Entonces, Habermas lo que va a suponer es que en la modernidad el sistema económico y el estatal no están desconectados del mundo de la vida, sino que están relacionados. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, vamos aquí, mundo de la vida, y aquí sistema. Cada uno, habíamos dicho, tiene una esfera privada y una esfera pública. Sí, ya sé que estaba escrito antes, pero bueno, estaba muy sobrescrito. Así que volvemos a reiniciar.
habíamos dicho que la esfera privada del mundo de la vida, lo habíamos ordenado diferente, así que fíjense que yo había puesto antes al sistema arriba y al mundo de la vida abajo, por cuestiones de, nada, no por algo, sino pues salió así en un primer momento, ahora salió de otra manera, no, el orden de los factores aquí no altera el producto. Entonces, la esfera privada en el mundo de la vida, habíamos dicho que tenía que ver con la familia nuclear, moderna, reducida. Y el mundo y la esfera pública, habíamos dicho que tenía que ver con la opinión pública. Y en el caso del sistema, habíamos dicho que la esfera pública era, que habíamos dicho la administración estatal, ¿no? Y en el caso de la esfera privada habíamos dicho la economía oficial. Entonces, en el caso de esta tanto esfera pública como esfera privada del mundo de la vida, lo que va a decir Fraser, y lo que va a decir en realidad también Habermas, es que hay intercambios entre, por ejemplo, la familia nuclear moderna y la economía oficial, que se dan a través de los roles de trabajador y de consumidor. Ahí ponemos flechita. Trabajador, habíamos dicho, sí. Y la relación o el intercambio entre la esfera pública con el sistema estatal se hace a través, ahí entra alguien más, esperen que admito a una persona, se canaliza entre la opinión pública y la administración estatal, se van a dar intercambios a través del rol de ciudadano y en el estado de bienestar de cliente. ¿Sí? Entonces, de esta manera, en lugar de conceptualizar en 2 términos, parece que se empieza a conceptualizar a partir de 4 términos, ¿no? La esfera privada del mundo de la vida, la esfera pública del mundo de la vida, la esfera privada del sistema, la esfera pública del sistema, ¿sí? Y en todos estos casos parece que hay relación, que hay vinculación, que hay intercambios, ¿no? Y que se van institucionalizando esos intercambios en roles específicos, trabajador y consumidor, ciudadano y cliente. Ahora bien, Fraser va a decir, esto que vemos aquí es una explicación bastante sofisticada, pero aún así, complejizando aún más esta división entre público y privado, sigue teniendo lagunas, y esas lagunas tienen que ver con la ausencia de la perspectiva de género, de la connotación de género. ¿Por qué? Primera cuestión que señala Fraser. ¿Por qué Habermas no está viendo que estos roles, además de estar, por ejemplo, el rol de consumidor y de trabajador, que uno diría, bueno, están íntimamente vinculados o prefigurados, dice Fraser, en el medio dinero, el trabajador trabaja por el dinero, el consumidor, ¿qué hace? Todos somos consumidores y consumidoras, usamos el dinero, ¿no? Pero Fraser lo que va a decir es que estos roles también están prefigurados en el medio identidad de género, ¿sí? Es decir, que también está la identidad de género presente aquí. ¿Cómo? Va a decir Fraser, el rol de trabajador es un rol
primordialmente masculino. ¿Por qué? No solamente en referencia a el acceso que podemos agarrar cualquier, no sé, la EPH del INDEC y vamos a ver que las mujeres acceden menos al mercado de trabajo que los hombres. 2021 y esto es así. Sino que tiene que ver con las identidades vinculadas al rol de trabajador, ¿sí? Que no significa que no haya mujeres en lugares de trabajo remunerado, sino que estos trabajos, como decíamos previamente, están feminizados y sexualizados. Secretarias, empleadas domésticas, vendedoras, prostitutas, azafatas, dice Fraser, o profesionales, como roles sexualizados, ¿no? La azafata, la vendedora, la secretaria. Y, si no, maternalizados, ¿no? Enfermeras, asistentes sociales, niñeras, educación primaria. Además, dice Fraser, las mujeres, cuando se incorporan al trabajo no remunerado, están mal pagas, en general, tienen categoría menor que, que los trabajadores hombres, predominan más en los trabajos a tiempo parcial, y además, no solamente eso, sino que tienen lo que en el feminismo se llama la doble carga laboral. Es decir, trabajan en el mercado de trabajo, pero además después se ocupan de las tareas domésticas. Entonces también son proveedoras complementarias, además de ingresos. En este sentido, el rol de trabajador en el capitalismo clásico es un rol masculino, dice Fraser. Y está forjado tanto en el medio de dinero como en el medio, es decir, se intercambia tanto en el medio de dinero como en el medio de identidad de género. Y el rol de consumidor, dice Fraser, Habermas no ve que tiene una connotación femenina. ¿Por qué? Porque al distribuirse o a dividirse sexualmente las tareas domésticas o el trabajo doméstico, se le asigna a las mujeres ese rol, el rol de consumidor, que es un rol además no reconocido y no remunerado. Las mujeres son las que compran, las que consumen. Y si uno va, dice Fraser, ahora quizás haya cambiado eso por suerte un poco, al supermercado, se va a encontrar con una mayoría de mujeres. Y si uno ve las publicidades, están principalmente orientadas hacia las mujeres. Entonces, ahora, con un par de años, empezó a cambiar eso, pero antes las publicidades, productos de limpieza, productos de belleza, productos del hogar, inclusive, no sé por qué se me viene esta publicidad a la cabeza, no es por nada, no tengo ningún tipo de animosidad ni contra la marca, ni contra la persona que la publicita, pero piensen en la de Nutrilón, ¿no? La publicidad de Nutrilón, que está Mariana Fabiani, con sus hijos, o con no serán, son actores, actrices que hacen de niñas, hijas de Mariana Fabiani, y ella como la madre, que les provee la leche, bien rol consumidor de género femenino, de fuerte connotación femenina. Y aún más, dice Fraser, no solamente el rol de consumidor y de trabajador son roles masculinizados, feminizados, es decir, roles que se prefiguran en la identidad de género, sino que el rol de ciudadano y de cliente también son roles prefigurados en la identidad de género. El rol de ciudadano que tanto le importaba a Habermas, de la esfera pública, de la esfera de la opinión pública, que es una de las grandes preocupaciones de Habermas, es un rol masculino. El ciudadano tiene por identidad un rol masculinizado. Es el participante del debate público, es el que forma la opinión pública, y dice, y para participar de ese debate público, y para formar opinión pública, tiene que ir hacia las capacidades de consentimiento y de discurso. Es decir, lo van a ver la semana que viene, cuando vean la acción comunicativa,
tiene que estar en simetría y tiene que tener la misma capacidad de habla que los otros para poder participar del diálogo. Y dice Fraser, estas capacidades, esta simetría para poder participar del diálogo, este consentimiento, esta capacidad de consenso, son capacidades relacionadas a lo masculino y negadas a las mujeres. Y de hecho, pensadas como algo contrario a la feminidad. ¿Sí? Las mujeres, dice Fraser, se encuentran constantemente negadas en el asunto crucial del consentimiento. Y ella da el ejemplo, por ejemplo, de la violación conyugal. Digamos, una violación que ocurre en el ámbito de una relación conyugal. Dice, eso es una violación, pero no está reconocida como tal por la norma. Pero aún más, piensen a las mujeres que participan en política. Normalmente se las masculiniza. ¿Sí? Piensen en Cristina, o inclusive la espantosa tapa que hizo, les caiga bien o mal Cristina, no, me da igual, tengo mi opinión, pero no viene al caso acá. Pero recuerden la tapa de noticias, en donde Cristina se está masturbando frente, no me acuerdo qué era, pero digo, claramente una sexualización del rol presidencial, digo, que no se lo hubieran hecho con un hombre. Piensen, por ejemplo, en mujeres como, pienso en la esfera nacional, Victoria Donda o María José Lubertino, que en su momento amamantaron, una en la legislatura, la otra en el Congreso de la Nación, porque tenían niños o niñas en edad de ser amamantadas, y que se armó un escándalo, porque las dos, una en los años 90, la otra un poco más cerca en el tiempo, María José Lubertino tuvo que salir a pedir perdón por amamantar a su hijo en la legislatura. Una locura. Entonces, a las mujeres, señala Habermas, se le invalida en términos de consentimiento y en términos de discurso. ¿Sí? Pienso, no sé si alguien vio acá la serie Borgen, está en Netflix, recomiendo para los y las futuros politólogos y politólogas, además si están cursando o van a cursar sistemas políticos comparados, 20 puntos. Yo que no trabajo con nada de sistemas políticos comparados, me acordé lo que vi hace como 9 años, 11 años, que habíamos dicho, me recibí. Gran serie, en donde en un capítulo se discute enteramente si una mujer madre podía ser primera ministra. ¿Sí? Entonces, efectivamente acá, Fraser y Carol Patman, que ya lo está citando, están dando en el clavo. Digamos, el rol de ciudadano es un rol masculinizado. Y el rol de cliente, en el estado de bienestar, es un rol feminizado. ¿Sí? ¿Por qué decimos que el rol de cliente es un rol feminizado en el estado de bienestar? Porque ¿quiénes son el principal objeto de las políticas sociales? Sino las mujeres. ¿Sí? Que les da muchísima autonomía, sin lugar a dudas. Comentaba el martes, yo trabajé muchísimos años, ahora no, desde 2017 no, trabajé de 2013 a 2017 en desarrollo social con programas de mujeres. Y hay una fuerte feminización de las políticas sociales dirigidas a las mujeres. Fuertísima. Inclusive tanto es así, que bueno, había una línea específica que ellas hacen que trataba de romper ese estereotipo con, yo no estaba tan de acuerdo, pero las hacían hacer cursos de plomería, de electricidad, de albañilería. Mujeres puteaban, no querían saber nada. Pero sí, un ejemplo interesante, al conocer un poco sobre políticas sociales y sobre la historia de las políticas sociales en Argentina, es que no muy lejos en el tiempo, 2004, frente a la crisis enorme que había dejado el 2001, pobrezas, indicadores tremendos, había dos programas. Uno que era de empleo productivo, ahora no me acuerdo el nombre, que estaba destinado a los hombres, y articulaba con Ministerio de Trabajo. Segundo programa, Plan Familias. ¿Para quién estaba destinado? Las mujeres, obvio. Las clientes del estado de bienestar son las mujeres. ¿Sí? Están pensados para el ámbito doméstico. Entonces, lo cual no significa que no tiene que haber problemas sociales, por Dios. A favor, absolutamente. Sí hay que pensar, y digamos, el feminismo va hacia eso,
en sistemas que articulen sistemas de cuidado, digo, de empleo. Tenemos que complejizar lo que pensamos por programas sociales, ¿sí? Esa es la propuesta. No de Fraser, no sé, acá sí, seguramente de Fraser también, pero no estoy diciendo que no tiene que haber programas sociales, sino que normalmente los programas sociales se piensan desde un paradigma de a la mujer como cliente de los programas sociales, como beneficiarias principales, población objetivo en términos de la literatura de políticas públicas de los programas sociales. Y Fraser va a notar que hay una ausencia muy significativa en la interpretación habermasiana de los roles. Y es, ¿dónde está la crianza de los hijos? Porque claro, para ser consumidor, para ser trabajador, para ser ciudadano y para ser cliente, en algún lugar alguien tiene que criar los hijos, ¿no? Ahora le toca a mi pareja que está ahí. Van a ver a Boca, como les decía, pero alguien tiene que criar a los hijos, no se crían solos. Entonces, ahí Fraser ve que Habermas no tematiza un tema importantísimo que es el tema de la crianza de los hijos. Y aún más, esa ausencia no le permite a Habermas entender cómo se enlaza el lugar de trabajo con la familia nuclear moderna, reducida y encabezada por el varón, y tampoco cómo se enlaza la esfera pública del discurso del Estado con la esfera, con la opinión pública, ¿sí? Es decir, que en medio de todo esto va a decir Fraser, que vamos a escribir, hay un rol que Habermas olvidó, que es el rol de la crianza de los hijos. Y que es un pegamento de nuestras sociedades. Y eso estalló en pandemia, chicos. Porque claro, la escuela no solo educa. No estoy tomando posición sobre presencialidad sí o no, que yo que tengo un niño pequeño y me he vuelto loca para cuidarlo en pandemia, no estoy muy a favor de la presencialidad, tampoco estoy muy en contra, estoy en una posición intermedia, pero eso es lo que estalló en pandemia. ¿Qué hacemos con los hijos? Y no es que, porque claro, si uno no tiene hijos es muy fácil decir, bueno, los chicos no se deprimen. No, bueno, hay que criarlos y hay que sostener simbólica. Todo esto estalla en el momento en que la institución escolar no está, o las guarderías, o los maternales. Es notable. Ahí Habermas tiene una ausencia importante y Fraser da en algún punto en el clavo. Entonces, lo que va a decir Fraser es que la identidad de género termina siendo un medio de intercambio entre todos estos roles y áreas. Lo vamos a anotar acá abajo. Y nuevamente como Fraser. Es un medio y esta es un elemento básico de un pegamento social que los aglutina entre sí, dice Fraser, la idea de la identidad de género. Una interpretación que tenga en cuenta estas conexiones nos va a dar grandes implicancias teóricas. ¿Por qué? Porque la dominación masculina, dice Fraser, no es accidental, sino que es intrínseca al capitalismo, y porque la estructura institucional que está presentando Habermas se realiza a través de roles que tienen asignaciones de género. Tienen roles masculinizados y roles feminizados. Entonces, una teoría social crítica, volviendo a lo que decía NASA, decía, Habermas está viendo otra cosa, sí, el problema es que Habermas, para Fraser, es que Habermas está viendo otra cosa. Una teoría social crítica de nuestras sociedades capitalistas tiene que tener categorías sensibles al género. Y en este punto, Fraser va a decir, entonces propongamos conceptos económicos de género y propongamos conceptos políticos de género. Nuestro marco categorial crítico tiene que articular e integrar género político y economía política. Después ella se mete un poco con
no vamos a llegar a verlo. Creo que se nos fue colando en el debate. Tengo 20 minutos, les quiero dar por lo menos 10 de preguntas. Y no me quiero ir porque no me gusta, yo sé que a Federico le gusta pasarse de los Zoom. Siempre me hace lo mismo. Yo tenía la comisión que seguía después de teóricos y todos llegaban tarde porque Federico se va y sigue hablando. Bueno, a mí me gusta hacer punta, a mí me gusta terminar a la hora, me parece que hay que respetar las horas establecidas. Así que algunos elementos quizás de la tercera parte nos queden un poco sin decir, pero ya hemos dicho bastante sobre eso, sobre las vinculaciones, digamos, del estado de bienestar en la teoría de Habermas y lo que dice Fraser al respecto. Pero sí es importante entender que la propuesta de Fraser en esta línea tiene que tener en cuenta que la esfera doméstica tiene una dimensión estructural, además de interpretativa, y que la esfera económica, y la esfera estatal, y la esfera pública, y la esfera privada, todas tienen dimensiones tanto interpretativas como estructurales. ¿Sí? Acá para hacer un link con Giddens también, como para pensar que para analizar nuestras sociedades también hay que tener en cuenta no solamente los aspectos estructurales, sino también los aspectos interpretativos. Entonces, brevemente sobre la tercera parte del texto, en 10 minutitos, y las conclusiones a las que llega Fraser, al iluminar los estados de bienestar, Habermas que va a decir que los estados, que ya lo hemos dicho, pero lo repasamos, que los estados de bienestar realinean las relaciones entre economía y Estado, que cambian las relaciones entre esfera pública y privada, entre sistema y mundo de la vida, y que eso genera darle una gran importancia al rol de consumidor, al rol de cliente, en detrimento del rol de ciudadano, ¿sí? Como a partir de los partidos de masas, de la burocratización del Estado y de los partidos políticos, de los medios de masas, de la participación reducida al voto ocasional, de los servicios sociales reducidos al rol de cliente, y que esto genera cambios ambivalentes, porque por una parte parece que hay más libertad, ligados, digamos, a los derechos sociales, pero al mismo tiempo la libertad parece estar peligrando por los procedimientos burocráticos y la monetarización de los vínculos entre sistema y mundo de la vida, y que esto irrumpe en ámbitos fundamentales del mundo de la vida, como la socialización, la participación en el debate público. Entonces Habermas dice hay una colonización del mundo de la vida, cosa que ya habíamos explicado, y esa colonización del mundo de la vida genera conflictos específicos y emergen movimientos sociales específicos que Habermas va a ver más o menos emancipadores de acuerdo a si vayan o no contra esa colonización del mundo de la vida. Fraser, bueno, vuelve a decir, digamos que Habermas lo que pierde de vista es que no, el rol de las mujeres como clientes del estado de bienestar, como consumidoras, como negadas de la participación en el ámbito público, y como, digamos, sexualizadas y feminizadas en la esfera de la economía oficial. Y Fraser lo que va a decir es, ojo, porque en el estado de bienestar lo que ocurre es que hay un giro del patriarcado privado al patriarcado público. ¿Sí? Es decir, ahora, ¿quién va a ser el sujeto? El patrón, digamos, no va a ser el jefe de la familia, sino el Estado. ¿Sí? Y entonces Fraser lo que va a decir es, este estado de bienestar más bien lo que nos ofrece es una nueva forma modernizada, racionalizada de la subordinación de las mujeres, y en todo caso no hay una patologización, como diría Habermas, sino que lo que hay es un carácter inherentemente patriarcal de los sistemas de bienestar. ¿Sí? La teoría de Habermas entonces no toma en cuenta esto que ocurre en relación a los movimientos del mundo de la vida al sistema, y bueno, y hay que darle, digamos, hay que ver el carácter emancipador de los movimientos sociales, incluido el feminismo. Para
para finalizar y darles lugar, pues ya son -4, y como les decía, a mí no me gusta, además con mi gripe, no sé qué es esto, resfrío, me siento un poquito mal. Lo que es interesante de la perspectiva de Fraser, digamos, y de la propuesta de Fraser, es esto, es pensar la teoría crítica de Habermas a la luz de nuevos roles y de nuevas identidades de género que aglutinan esta teoría crítica de Habermas y que iluminan la subordinación de las mujeres y le pueden dar lugar a la participación de las mujeres. Algo interesante de la teoría de Fraser en este punto es que lo que está viendo Fraser es que las categorías con las que Habermas está viendo la subordinación hace que olvide otras formas de subordinación. ¿Sí? ¿Se entiende? Al estar pensando la colonización del mundo de la vida, y más específicamente de la opinión pública, por la economía oficial y por la administración estatal, se está olvidando de otras formas de subordinación. Entonces, Fraser lo que va a decir es, al olvidarse de eso, estamos otra vez frente a otra teoría de la separación entre lo público y lo privado. Y si no se corrigen esos aspectos, nos vamos a encontrar con una teoría androcéntrica e ideológica. ¿Sí? Y en este punto, la propuesta de Fraser es iluminar esta teoría crítica de Habermas con connotaciones de género que permitan ver a la identidad de género como un medio, como un aglutinador, como un pegamento en este intercambio y en este esquema que presenta Habermas. Vamos a dejar de compartir. Y a la última parte estuvieron particularmente callados, no sé si es porque yo me aceleré un poquito para... Ay, ¿por qué no puedo dejar de compartir? Acá. No sé si es que yo me aceleré, pero los y las escucho, quería por lo menos presentar los argumentos básicos para que puedan leer el texto y entenderlo. Sé que algunos y algunas tenían preguntas. Quise hablar y saqué la cámara. Tengo una consulta, pero no exactamente en base a este texto. Pará, si no. Ahí va. Bien. Tengo Si una no puedo duda. responder ahora, buenísimo. Si no, queda por el foro. Por... Ponele, ahora con estos temas que estamos viendo, vos lo explicás y nosotros hacemos más o menos un campo de lo que estamos viendo, pero ya no hay un próximo control de lectura. Lo próximo que viene es el parcial domiciliario, si no me equivoco. Mi pregunta es, ahora con estos temas que estamos viendo, que no se nos va a tomar una nota así en multiple choice, ¿son como temas que nosotros, entendiéndolos, lo vamos a poder agregar y dar nuestro punto de vista en ese examen? ¿O Depende cómo armen ustedes el examen. El examen, a ver, lo que nosotros vamos a hacer, recuerden que esta es una materia de epistemología y de teoría social. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros que evaluar en este punto? Lo que nos interesa evaluar, sencillamente, es que ustedes entiendan los enfoques y las perspectivas de las ciencias sociales, y para eso lo que vamos a hacer es presentarles un paper o un artículo de revista, de un libro científico, y a partir de ese paper o de esa revista les vamos a hacer algunas preguntas vinculadas a estos temas que estamos viendo, ¿sí? Probablemente 4 o 5 preguntas a desarrollar. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer es aplicar los conceptos a ese paper. No va a ser descabellado. Es decir, yo tuve que, en su momento, miren, cuando yo cursé esta materia, no me acuerdo en qué año fue, creo que en 2006 o 2005, cuando yo cursé esta materia me tocó un texto y lo tenía que hacer escrito. O sea, ese análisis lo tenía que hacer escrito. O sea, genial. Difícil, pero ustedes tienen la ventaja de que lo van a hacer en sus hogares. Pero básicamente lo que vamos a buscar es que ustedes articulen estos conceptos. Por ejemplo, una pregunta que puede surgir es, bueno, ¿qué lugar tiene? Se supone que es un paper sobre clientelismo político, qué lugar tiene el rol de consumidor, entendiendo la perspectiva de Fraser, ¿no? Entonces más o menos tienen que tener ahí
localizado, que Fraser le critica a Habermas justamente, que el rol del consumidor es un rol masculinizado, ¿no? O puede ser una pregunta que vaya hacia la dualidad de la estructura, entonces ustedes digan, bueno, es un enfoque más individualista u objetivista. Si vos podés colocar tu opinión o no, es de acuerdo cómo armes el examen. O sea, nosotros a las opiniones no las evaluamos. Nosotros evaluamos si ustedes aplicaron o no los conceptos. Es decir, a mí no me importa si ustedes les gusta Cristina, no les gusta Cristina, les gusta Alberto, Macri o lo que sea. Digo, en todo caso, uno puede, si argumenta muy mal, yo después, bueno, a ver, estamos en una universidad, pongamos un poquito más de nivel. Está bien, ahora entiendo, poner una clase como la de hoy también, con tu explicación y nosotros con lo que vamos escribiendo, es como una escritura más criolla de lo que es el texto en sí, para en ese momento, si lo necesitamos usar, entenderlo bien. No, Claro. yo quería saber la dinámica de lo que estamos viendo después del segundo control para entenderlo para el No, es último eso. parcial. Es una modalidad de examen que nosotros usamos hace varios años con diferentes maneras. A veces exámenes presenciales, a veces exámenes domiciliarios, a veces no ha estado presente. A veces en una pregunta de examen se les da un fragmento que ustedes analicen si está más del lado de la gente o de la estructura, ¿no? Para pensarlo en términos de Giddens, que lo vieron la semana pasada. Pero es una modalidad de examen que usamos habitualmente, no es algo que sacamos de la galera en la pandemia, sino que es una propuesta de que ustedes puedan todos estos conceptos y todos estos andamiajes conceptuales, teóricos y esquemas, pensarlos en acción, digamos, en un paper, en un libro de ciencias sociales. ¿Sí? Esa va a ser la propuesta de la instancia final. Tratamos de que los papers sean diferentes cada cuatrimestre para que no haya tráfico de parciales, que puede ocurrir. Y bueno, y hay varios, o sea, cada docente elige varios papers o sea, tenemos una lectura atenta además cuando vamos leyendo cosas de que esas cosas nos puedan servir para la materia, ¿sí? Eso particularmente. Pero sí, es un parcial de aplicación, digamos, o un examen de aplicación. ¿Alguna otra pregunta? Mientras los y las espero me cebo un mate. A mí me surgió, ahora en la última parte, que cuando estás diciendo lo de que Fraser les dice a Habermas como que él no problematiza sobre la crianza de los hijos, eso no sería porque quizás Habermas da por sentado que la crianza de los hijos recae solamente en la figura de la mujer, en la familia, en la esfera privada, entonces como que ni siquiera tiene en cuenta que puede como que naturaliza el rol de la madre y de la crianza solo en la mujer. Yo creo que ni lo piensa, o sea, no se lo problematiza cuando está desarrollando la teoría de la acción comunicativa, y creo que por ahí pasa también la crítica de Fraser y la crítica de las feministas, ¿no? Que es una crítica muy común del feminismo a las ciencias sociales en general, es una crítica muy común del feminismo al marxismo. Fraser lo remarca ahí en el texto y dice, bueno, por lo menos Habermas no está pensando la subordinación económica de los aspectos simbólicos de la vida como puede pensar, o digamos, esta idea de que la estructura está condicionada o determinada por la superestructura básica del marxismo que ustedes ven en teoría sociológica, ya no me acuerdo en dónde. Por lo menos Habermas escapa de ese aspecto y está pensando en el mundo de la vida como un mundo simbólico, como un mundo dialógico, como un mundo de intercambio intersubjetivo. El problema con eso es que hay, al plantearse la esfera del mundo de la vida, la esfera privada del mundo de la vida, dice, bueno, aquí la familia tiene un rol simbólico y no problematiza, digamos, ese rol simbólico de la familia, ¿no? Y al no problematizar ese rol simbólico de la familia, digamos, se está perdiendo de gran parte de la subordinación del capitalismo. Entonces es un problema de esquema teórico también, ¿no? De no problematizar determinados aspectos por estar demasiado centrado en problematizar otros. Perdón. No sé si responde a tu pregunta, Estefanía. Sí. Bárbaro. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, cortamos aquí.
y vamos a ver. Y supongo que a quienes están cursando conmigo nos veremos en algún momento que teníamos otro encuentro, ahora no lo tengo en la cabeza, perdón. Pero bueno, teníamos un encuentro sincrónico.